Parte de Colombia se pregunta qué está pasando con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Está en veremos? Ayer el Senado dijo que sí, pero falta la Cámara. Algunos congresistas dicen que no en una guarnición militar. ¿Logrará Abelardo de la Espriella posesionarse en la guarnición militar en el departamento del Cauca, sí o no? Carla, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Armando, para todos los que hasta ahora se conectan con Armando Gamboa News. Pues aquí listos para hablar de coyuntura porque hoy ha sido un día de muchas noticias, se madrugó, pues Armando, mejor dicho, eso ha sido la locura hoy. Está con nosotros el representante, ay, se me fue, mira. Volvió, se me fue. Se nos fue, Representante pero de la ahí ya Cámara, volvió. Simón Hola, Molina, representante, buenas tardes, bienvenido. ¿cómo están? Es que me había quedado sin audio. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo va? Muy bien, gracias. Gracias Bueno, por la invitación. representante, polémica por este tema de la posesión presidencial. Hay incertidumbre. ¿Será en la guarnición militar, sí o no? Ahora vemos a senadores uribistas diciendo que en guarnición militar no. ¿Cómo ve usted lo que está pasando hasta ahora? Yo creo que también están tratando de polemizar sobre muchos asuntos que no debería. El país tiene tantas prioridades y tantas cosas importantes que deberíamos también estar pensando en otra cosa y pasar esa página. A mi juicio, el presidente sí puede posesionarse en una guarnición militar y por supuesto pues debería ser ahí. Me gusta también el mensaje de que sea descentralizado, de que sea en una región además muy azotada por la violencia. Entonces, bueno, no sé, pues qué decisión finalmente irá a tomar el Senado de la República. Ustedes votan eso porque ya el Senado dijo que sí podía ser por fuera en el Cauca y ustedes votan eso la otra semana. Lo tengo entendido que lo van a votar el lunes y yo entiendo, creo, coincido con usted en el tema que hay cosas mucho más importantes como para tratar, pero en este sentido también entiendo de cierta manera el punto de Rafael Nieto, que fue uno de los senadores del Centro Democrático, que decía pues que eso le da una categoría de deliberante a las fuerzas militares, que eso no debería pasar. ¿Cómo hacer para tratar de unificar ambas cosas? Que se pueda hacer que el presidente electo Abelardo de la Espriella, que en un muy buen anuncio quiere darle todo el honor a las fuerzas militares que han sido maltratadas y vilipendiadas, y a la vez pues no darles esa categoría pues, de estar participando en un acto político como es una posesión. Sí, pero pues yo no quiero entrar en esa polémica, pero realmente para mí el símbolo importante es el símbolo de respaldo a las fuerzas militares. Ese es para mí el símbolo que de verdad deberíamos todos entender y tomar, porque realmente venimos de un gobierno que ha maltratado a la fuerza pública, de un gobierno que ha desmoralizado a las tropas, de un gobierno que le ha quitado la seguridad jurídica a los soldados y la policía, de un gobierno que ha desmantelado la inteligencia de nuestro país, que ha dejado que se deteriore la capacidad operativa de nuestra fuerza pública. Y yo creo que el mensaje de un presidente posesionándose en una guarnición militar da un mensaje de que el presidente de la República tiene como una prioridad a su fuerza pública, que los va a respetar, que los va a respaldar, que los va a apoyar, que seguramente, como lo ha dicho el propio presidente electo Abelardo de la Espriella, la seguridad va a estar en el primer orden dentro de su agenda pública y política. Y eso, por supuesto, es muy importante para que nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas militares, nuestra policía, pues vuelvan a tomar un aire y puedan seguir cumpliendo con esa labor que hacen de protegernos a todos los colombianos. Yo creo que ese debería ser el punto central de la posesión, porque además ese ha sido el espíritu con el que el presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que se quiere posesionar en una guarnición militar. Yo no sé por qué también le quieren dar tantas vueltas y tantas interpretaciones a un tema que se puede leer de esa manera, de manera muy sencilla. Ayer vimos lo que pasó en el Senado de la República. ¿Cómo está el ambiente en la Cámara de Representantes para la votación la próxima semana, Yo congresista? creo que el ambiente está bien, yo creo que el ambiente está bueno. Yo creo que en la Cámara de Representantes vamos también a respaldar que el presidente pueda posesionar fuera de Bogotá y en una guarnición militar. Ese tema me parece interesante, pero ya hablarlo desde términos logísticos, porque cómo tienen, digamos que en Cámara, que la cosa está un poquito más enredada, pero seguramente puede ser que le den el sí también. ¿Cómo sería el tema logístico? ¿Cómo se van a trasladar todos
a la zona que sea que decidan, porque si el presidente no habilita Catam, no presta los aviones, entonces ¿cómo se va a trasladar todo el Congreso? ¿En vuelos comerciales? ¿Cómo va a ser? ¿Han pensado cómo van a solucionar ese tema? No, realmente yo pues no estoy enterado de esa logística, no me corresponde a mí pues realmente como estar en esa organización, pero yo creo que lo primero es que hay que resolver dónde se va a hacer. Y una vez se resuelva dónde se define y dónde se vaya a hacer la posesión, pues habrá que resolver cómo nos movilizamos o si cada uno tiene que ir por cuenta propia, pues yo con eso no tengo tampoco como mucho problema. A mí si me dicen que hay que ir a Popayán y tengo que coger un avión particular, comercial y pagar mi vuelo y organizar el viaje para poder ir a la posesión del presidente, no tengo ningún problema en hacerlo. Claro, pero digamos, permíteme Armando un momento, yo entiendo y me parece que está bien y que eso debe ser, por supuesto, el Congreso si decide algo, pues lo ocupe, pero a mí me preocupa y se lo digo con toda sinceridad el tema de la seguridad. Digamos, si llegan Sí, a montar, claro, claro, si llegan a es un montar tema. a todos en un avión, o sea, ¿usted se imagina Calarcá planeando un atentado en contra del legislativo en No, aviones? por supuesto es un tema que hay que tener presente, que hay que tener en consideración y que seguramente habrá que ver cómo se resuelve pues ese tema de seguridad también. Obviamente la posesión del señor presidente pues tiene que tener todos los protocolos de seguridad y pues habrá que ver cómo la fuerza pública garantiza también que esa posesión se pueda hacer en ese lugar sin mayores contratiempos. El día de la votación es muy similar a lo que sucedió ayer, congresista. ¿Se define el mismo día? ¿Qué día está pactado votar exactamente para ya definir? Sí, aquí yo puse en el título que me están diciendo por qué Armando pone que si que están veremos la posesión. Ahora, es que recordemos que ayer el Senado lo votó a favor, pero falta la Cámara, la quien definirá definitivamente si la posesión se hace en una guarnición militar o no. ¿Cómo es el proceso de votación para ustedes en la Cámara? Sí, eso hay que ponerlo a consideración de la plenaria de la Cámara en el día lunes para que se pueda tomar ya la decisión definitiva y que pues definamos de una vez por todas y salgamos de esta polémica y de ese tire y afloje que dónde será, dónde no será y de esa incertidumbre. Insisto, creo que eso hay que definirlo el lunes, pasar la página y empezar a hablar de los temas importantes que tiene el país, que además tiene muchos retos. Tiene muchos retos y a propósito de eso también hablar del saliente, del mal perdedor presidente Gustavo Petro. Usted anunció que iba a denunciar penalmente a Gustavo Petro, a Roy Barreras, a Iván Cepeda, a Armando Benedetti por concierto para delinquir agravado y además lanzó un libro hablando de Petro, Petro ilegítimo, ilegal. Esta gente sigue insistiendo en su relato de que supuestamente sin ninguna prueba el presidente electo pues no es legítimo y quiere hacer Iván Cepeda un evento alterno. Es decir, ustedes no, el presidente electo va a enfrentar una oposición pues como ya sabemos que la saben hacer ellos, ¿no? Sí, realmente pues han sido públicas mis diferencias políticas, conceptuales, con el gobierno de Gustavo Petro, con el pacto histórico, con la izquierda. Y yo he sido un convencido, nosotros lo denunciamos desde la campaña presidencial de Federico, con aquel famoso pacto de la picota, de que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno que se alió con los criminales para ganar las elecciones y que gobernó para los criminales. Y yo escribí un libro donde demuestro por qué eso pasó desde el pacto por la picota, desde financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro, de la utilización del aparato burocrático y estatal también para movilizar después ya dentro de su gobierno en favor de Iván Cepeda, de lo que se conoció también como el voto fusil ahora en las recientes elecciones. Yo no tengo duda que que la criminalidad está del lado de Gustavo Petro. Además, vengo de una ciudad, de un departamento que hemos padecido el crecimiento de las organizaciones criminales de cuenta de la fracasada paz total y de cómo eso se volvió un mecanismo para generar impunidad y para fortalecer las organizaciones criminales. En un departamento como Antioquia, en el que yo vivo, hoy las rentas criminales provenientes de la minería ilegal controlada por el Clan del Golfo superan los 5.000 millones de dólares. Eso es más plata que lo que vale toda la cosecha cafetera en Colombia. Nosotros estamos ante una realidad que no se puede tapar y es que
la criminalidad se tomó el país. Decía un informe de la revista The Economics el año pasado que el 70% del territorio nacional está con presencia de las organizaciones criminales, y yo me atrevo a decir que ese informe está malo, porque yo me recorrí los 125 municipios de Antioquia en campaña, y en los 125 hay presencia de organizaciones criminales, o el Clan del Golfo, o el ELN, o las disidencias de las FARC. Así que nosotros estamos ante un grave problema, pero ellos son muy hábiles y muy buenos para crear falsas narrativas, y seguramente van a tratar de enlodar el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Pero lo que es claro es que los que salimos a las calles, salimos a las regiones, pues tenemos muy claro lo que está pasando. Nada más mire lo que pasó en Medellín hace un año, donde Gustavo Petro sacó a los peores criminales de Medellín y de Antioquia, a los jefes de las bandas criminales que controlan el tráfico de drogas, que han asesinado muchas personas en esta ciudad y en el área metropolitana, que controlan el tráfico del tusi, que está matando a nuestros jóvenes, que extorsionan, que secuestran, y los llevó a la plaza de la Alpujarra, el corazón administrativo y político de la ciudad de Medellín, a mostrarlos como ejemplos para nuestra sociedad. ¿Usted cree que eso no es demostrar que es un gobierno que está aliado con los criminales? Yo realmente voy a ir al Congreso también a dar los debates de fondo que tenga que dar frente a este tema, pero estoy convencido de ello, y de hecho, no solamente lo hago desde el punto de vista de las denuncias a través de las redes sociales, sino que yo interpuse, como tú lo dijiste, Carla, una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por concierto para delinquir, agravado por el tema de su relación con las organizaciones criminales. Representante, ustedes tienen muchos retos en este nuevo cuatrenio, por supuesto, pero fíjese que faltan todavía unos días para que llegue Abelardo de la Espriella, y el gobierno saliente ha dejado o quiere dejar dos reformas. Tengo conocimiento de la reforma tributaria y la reforma a la salud. Esto no es un desgaste para ustedes cuando estamos esperando que llegue un nuevo gobierno y que sea el nuevo gobierno el que defina definitivamente qué quiere para estas dos áreas? Creo que es un desgaste innecesario del gobierno, pero además demuestra también como la desconexión de la realidad que tiene el gobierno de Gustavo Petro. O sea, cómo pretenden a 2 semanas de terminar su gobierno tramitar una reforma tributaria que tiene unos impactos enormes frente a la economía del país, que tiene impactos fiscales en el país, que tiene impactos en los ciudadanos frente a lo que se define allí en temas de impuestos, de tributos. Un gobierno que se va, eso no tiene ningún sentido. Y mucho menos una reforma a la salud, cuando este gobierno es el responsable del caos de nuestro sistema de salud, cuando este gobierno es el responsable de que la gente se esté muriendo porque no le dan una cita, porque no le dan un medicamento, porque no lo atiende un especialista, porque tienen al sistema colapsado. Fue un sistema que lo trataron de destruir desde adentro. Eso fue lo que hizo este gobierno, simplemente con el objetivo de decir que ellos tenían que resolver la salud en Colombia. Por supuesto, la salud en este país no es perfecta. Claro que no. Hay muchas cosas que resolver, y uno de los grandes problemas que tenemos que atacar es la corrupción en el sistema de salud, que es lo que no permite que el sistema sea mejor. Pero a mí no me pueden decir que en este país no estamos mejor hoy que hace varias décadas, cuando no existía el sistema de seguridad social que tenemos en Colombia. Hoy el nivel de aseguramiento en Colombia es cerca del 97%. La gente que tiene acceso al sistema de salud. Hace unas décadas, antes de la ley 100, eso no llegaba ni siquiera al 30% en este país. La gente se moría realmente sin tener ningún tipo de atención. Hoy está pasando eso, pero está pasando porque este gobierno, de manera irresponsable y con una visión ideológica, quiere estatizar todo el sistema de salud, y lo que se ha dedicado es a asfixiar a las EPS, a que no haya plata en el sistema, y a generar un caos para decir que ellos tienen la razón. Entonces a mí sí me parece bastante irresponsable que el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno con tantos problemas con el sistema de salud, que además ha hecho un manejo fiscal de este país terrible. Tenemos la deuda pública más alta en la historia de Colombia, el déficit fiscal más alto, rompieron la regla fiscal, mejor dicho, han hecho cualquier cantidad de cosas malas manejando la economía de este país, y a 15 días de irse pretenden reformar la salud y pretenden reformar la economía de este país. Es una completa irresponsabilidad lo que está haciendo el gobierno.
Sí, como tirarles la papa caliente a ustedes y decir, no, el Congreso no quiso, que es un poco lo que muchas veces hacen ellos y bueno, y ahí les va a tocar lidiar